¿Qué pasaría si te dijera que el libro de George Orwell de 1984, El efecto Mandela y la teoría de los mayas, que se iba a acabar en el mundo en el 2012, tienen más en común de lo que pensamos? Bueno, prepárate un café que hoy te lo voy a contar. Yo soy Mr. Eboots y bienvenidos a mi canal. Bueno, si bien sabemos que existe la teoría de que los mayas escribieron algunos círculos, o bueno, dentro de la cultura maya se cree que ellos, hay indicios de círculos antiguos de conocimiento muy avanzado, con profecías sobre eventos futuros y cómo el fin del mundo o las catástrofes globales se presentarían después del 2012. Y bueno, esta idea está basada más que nada en la interpretación de malas interpretaciones, ¿no?, del calendario maya, y que pues, no tienen algún fundamento científico. Sin embargo, nos hace pensar, ¿no?, con toda esa teoría que hubo algún tiempo de que el mundo se iba a acabar. ¿Y qué tal si en verdad se acabó? Hace unos días, navegando en internet, encontré una teoría que me hizo pensar mucho, que dice que efectivamente el fin del mundo se acabó en el 2002 y que solamente que estamos en la Matrix, ¿no? Como en la Matrix de la película, y que nuestro bucle es precisamente ese efecto Mandela. Y bueno, ¿qué es el efecto Mandela? Bueno, no es más que un término que se refiere a un fenómeno cognitivo en el cual, bueno, algunas personas o muchas personas recordamos eventos o detalles históricos de una manera diferente, una manera diversa, en la cual esta versión es aceptada por la mayoría, ¿no? Y uno de los efectos Mandela más conocidos es ese que nos hace pensar que el Pikachu tenía la cola negra o tenía la cola amarilla, ¿no? Entonces todos recordamos a un Pikachu con la cola negra, ¿verdad? Y sin embargo, dice que trae pues la cola amarilla, ¿no? Entonces, por ahí escuché una teoría en donde precisamente dicen que el mundo sí se acabó en el 2012 y que lo que nosotros recordamos después del 2012 es esos efectos Mandelas, en el cual tenemos esos conocimientos o esos recuerdos que creemos tener. Entonces, si bien el efecto Mandela y la teoría de que el 2012 se acabó son conceptos o son ideas en principio completamente diferentes, y bueno, que la primera se relaciona precisamente con las supuestas profecías mayas de esta antigua civilización, mientras que el efecto Mandela, bueno, se relaciona más que nada con los errores de la memoria y la percepción de la mente humana. Además, la teoría de los mayas es una creencia infundada, mientras que el efecto Mandela es un término utilizado precisamente para describir ese fenómeno psicológico real, ¿sí? Entonces, aparentemente no existe ningún efecto, no existe ninguna, eh, no existe ningún tipo de convergencia, ¿no?, entre los dos principios o entre los dos efectos. Sin embargo, casualmente el efecto Mandela se comenzó a popularizar a principios del 2010, 2011, siendo más fuerte después del 2012 este tipo de fenómenos. Y bueno, el cual, pues, ya comenté, describen ciertas discrepancias, ¿verdad?, en las memorias personales. Y lo más curioso es que no solamente es una sola persona, sino son muchas en el mundo. Entonces, recordamos eventos o hechos históricos que están bien documentados, y que ha existido durante mucho tiempo este efecto, nada más que a partir del 2010, me imagino que del 2010, a partir de que se comenzó a popularizar el internet, en donde ya muchos teníamos el internet a la mano, ¿verdad? Se explotó con más fuerza este efecto Mandela. Entonces, este fenómeno en sí implica que la memoria es incorrecta o está distorsionada,
sobre algunos eventos pasados. No está limitada a un periodo específico realmente, sino que ha sido observado en diversas situaciones históricas y también en diversas culturas, en diversos países. Sin embargo, como ya comenté, a partir de que la era de Internet llegó, se empezó a viralizar más este concepto del efecto Mandela y a tener una mayor, ahí va lo más extraordinario, ¿no? A tener una mayor conciencia y a tener una mayor difusión y discusión sobre este tipo de fenómenos. Entonces, a pesar de que se viralizó a partir del 2010 este fenómeno, hay unas ciertas curiosidades que nos lleva a este libro, a 1984. Bueno, y entonces aquí es como comentaba, entra George Orwell con su libro 1984. Y bueno, si no han leído o más bien no han escuchado el comentario que dejé la semana pasada acerca de la reseña de este libro, ahí se los dejo en la parte de arriba o en la página, en la misma de YouTube. Pero bueno, entonces, aunque también estos dos son conceptos muy diferentes, y ciertamente la novela George Orwell es ciencia, mera ciencia ficción, y el efecto Mandela es un efecto psicológico, no podemos evitar o dejar de pensar que, número uno, existe manipulación de la realidad y de la verdad en los dos. ¿Por qué? Porque en 1984, el libro de George Orwell, el gobierno totalitario utiliza la propaganda y la manipulación del lenguaje para controlar y distorsionar la verdad. El Ministerio de la Verdad se encarga precisamente de reescribir la historia y alterar los registros para que coincidan con la narrativa del partido, el gobernante, incluso cuando estos se contradicen los hechos entre sí y no son objetivos. Esta manipulación de la verdad tiene como objetivo precisamente mantener a la población en un estado de confusión y de sumisión. Y el efecto Mandela, aunque no involucra precisamente una manipulación gubernamental aparentemente deliberada, a veces se observa que las personas recuerdan eventos históricos. Ahí viene lo bueno, ¿no? Recordamos eventos históricos de manera incorrecta o diferente a cómo se registran los hechos que conocemos. Esto puede interpretarse como una forma de manipulación de la realidad y de nuestra percepción. Entonces, tanto individual, incluso si no es intencionada. Y lo más extraño es que no solamente es un individuo, sino son millones en el mundo. Entonces la divergencia en la memoria colectiva, lo que les comentaba, puede generarse dudas sobre cuál es la verdad objetiva. ¿Ven? Aquí podemos observar que tanto en el efecto Mandela como en George Orwell podría existir manipulación precisamente de la realidad o de la verdad. ¿Qué cosa es verdad? ¿Qué cosa es realidad? ¿Sí? Número 2, que el control del pensamiento y de la información. Eso es lo más interesante, ¿no? En 1984 el concepto del pensamiento criminoso se castigaba severamente, o se castiga en la novela, y el partido busca controlar no solamente las acciones de las personas, sino también sus pensamientos y sus emociones. Se utiliza métodos como la vigilancia constante y la supresión de la disidencia para mantener el control, mientras que en el efecto Mandela, aunque no se trata de un control como tal del gobierno sobre nuestros pensamientos, el fenómeno destaca cómo la percepción individual puede diferir de la realidad objetiva, ¿sí? Debido a que a la influencia de la información errónea, ¿sí? O a la interpretación subjetiva que tenemos. Esto también puede verse como un tipo de control de la información, aunque no de manera intencionada. Sin embargo, ahí está presente, que es realmente lo que controla nuestros pensamientos a partir de la
de la era de la información, ¿verdad? Y por último, y la más importante, yo creo, bueno, las tres son importantes, ¿no? La revisión de la historia. Y aquí es algo interesante porque en 1984, tanto el libro como el efecto Mandela se plantean cuestiones relacionadas precisamente con la revisión de la historia. En 1984 el partido reescribe la historia para que coincidan con la narrativa de la historia de ellos, con la narrativa y pueda controlar lo que se considera una verdad histórica. Y en el efecto Mandela se discuten casos en los que la memoria colectiva parece diferir de los registros históricos verificables, lo que puede llevar a una reevaluación de nuestra historia. Al final de cuentas, aunque estas dos teorías tres teorías, ¿no?, que les dejo, porque la teoría es que en el 2012 efectivamente sí acabó el mundo. Sin embargo, nosotros estamos en un tipo efecto Matrix en donde lo que se nos revela como un bucle es precisamente ese efecto Mandela. Y aunque existen similitudes en los conceptos, es importante recordar que pues la novela es ciencia ficción, ¿verdad? El efecto Mandela se refiere a las observaciones de la memoria humana en la vida real y que precisamente las teorías de los mayas, al final de cuentas, son teorías mal interpretadas, ¿verdad? Porque al final de cuentas no conocemos la realidad. Entonces, ¿qué nos queda? ¿Sí? ¿Será que la percepción puede ser moldeada? ¿Será que tenemos que revisar nuestra historia? ¿Y cómo podemos o cómo se puede influir en nuestra comprensión de la historia? Bueno, eso sería todo. Los veo después. Déjenme sus comentarios y si quieren suscríbanse. Nos vemos hasta la próxima. Yo soy Mr. Eatboots.